y que los milagros que hoy Dios tiene preparados para nosotros se logren. Amén. Ayúdenme a orar. Señor, poderoso Padre Santo, le damos gracias porque usted es muy bueno, mi Padre Santo. Nos ha adoptado como sus hijos, nos ha dado una dignidad, una valía real, eterna, y cosas que no nos puede dar este mundo, nos las ha dado usted, bendito Dios. Queremos, Señor, que usted siga trabajando en medio de nosotros. Háblenos, por favor, bendito Dios, esta tarde. Ayúdenos a que su voz pueda ser clara en la mente, en el corazón, en el espíritu de cada uno de nosotros, bendito Dios, pues queremos tomar de su mano las cosas buenas que usted tiene para nosotros, Señor. Gracias porque usted es bueno, gracias porque usted nos ama. Alabado sea su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ayúdenme abriendo su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 17, por favor. Lucas 17, vamos a leer versículo 11, una historia que hemos estudiado bastante, pero yo creo que hoy Dios nos va a ayudar. Lucas 17, 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba en Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Quiero resaltar la manera en la que este leproso regresa. Bueno, ya no era leproso, pero está en el versículo 15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Quiero que nos imaginemos esa escena. Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo está esa imagen en tu mente? Gritando, ¿no? Alzando las manos, brincando, pero en su casa, ¿no? ¿No? Entonces, ¿en dónde? En la calle. En la calle. ¿Le dio pena? ¿Por qué no? Había recibido algo de parte de Dios. ¿Recibir algo de parte de Dios es para avergonzarse? Declarar a la gente los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas es para avergonzarse, ¿verdad que no? Las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas son para glorificar a Dios, pero para glorificar a Dios, no deteniéndote, no diciendo, ay, pues sí, gracias Dios, pero me voy calladito, no vayan a pensar que estoy loco o no, o qué van a decir de mí, no se avergonzó de dar gloria a Dios. Quiero que lo tengamos muy en cuenta porque estamos celebrando la paternidad, ¿no? Que hoy se festeja el Día del Padre, pero entendiendo que tenemos un Padre Celestial, ¿quién se avergüenza de su Padre Celestial? ¿Verdad que no? Más bien, tenemos un gozo de que el Señor nos haya adoptado como sus hijos. Y de eso, hermanos, tenemos que dar gloria, pero gloria a gran voz. La gente tiene que saber que somos sus hijos y que Dios nos ha adoptado y que ahora tenemos un estándar diferente de vida, una forma diferente de tomar nuestras decisiones y de vivir. Ya no vivimos para el mundo, ahora vivimos para nuestro Señor, y de eso el mundo se tiene que enterar. Tenemos que darle gloria a Dios de las maravillas que Él ha hecho en nosotros.
estuve estudiando un poquito la definición de la palabra vergüenza. Vergüenza, fíjate, dice ahí el diccionario que la vergüenza es una sensación de deshonor, es una sensación de desgracia y de condenación, es una sensación de humillación, es algo que va en contra de la persona que lo experimenta. ¿Algunas de esas cosas tienen que ver con las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? No, claro que no. ¿Sientes deshonor de que Dios te haya rescatado del pecado? ¿Sientes que es una desgracia que Dios te tendió la mano y te adoptó como su hijo? ¿Verdad que no? ¿Sientes una condenación o una humillación porque eres hijo de Dios? Y entonces, ¿en dónde está la gloria de nuestro Dios? Porque yo no sé si te haya pasado, pero hay veces que uno dice, es que, ¿por qué no le compartes? ¿Por qué no lo has invitado a la iglesia? Y la respuesta es que me da pena, es que me da vergüenza, es que ¿qué van a decir? Es que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermano? Pues va a pasar que le das gloria a Dios. ¿Es que no te has dado cuenta que lo importante es Dios? ¿No te has dado cuenta que no hay deshonra en ser hijo de Dios? Y es que, hermano, la vergüenza como tal, el diablo la puede ocupar para tenernos quietos y callados. Porque la vergüenza, había un estudio que dice parte de un texto que copié, dice, es una emoción intensamente negativa que se experimenta cuando nos sentimos expuestos, humillados por causa de comportamientos inadecuados o inaceptables. Y claro que el mundo puede no aceptar que tengamos fe en Jesucristo, pero eso es motivo de vergüenza para ellos, no para nosotros. Porque a nosotros Dios nos ha rescatado con su grande amor y su gran misericordia. Somos hijos de Dios y allí no hay motivo de vergüenza. Motivo de vergüenza está en los hijos del diablo que no han querido hacer caso a Dios, que no han querido humillarse delante de Dios, que siguen con su soberbia grande, que siguen con su rebeldía, que siguen queriendo hacer lo que su voluntad quiere sin reconocer que son pecadores y diciendo que se divierten y que son libres y que están bien. Esos son los que se tienen que avergonzar. Y ellos no aceptan un comportamiento de hijos de Dios, pero es tu culpa de ellos, no es la nuestra. No hay vergüenza en compartir el evangelio. No hay humillación, no hay pena, más bien hay valía, hay honra. El que regresó a gran voz dándole gloria a Dios, no solo fue limpio de su lepra, sino que además fue salvo. Tu salvación está asegurada en cuanto le des gloria a Dios. Si tú no le das gloria a Dios, está en peligro tu salvación, porque sientes que es un comportamiento inadecuado en esta sociedad. Claro que el mundo no lo acepta, pero ese es el problema del mundo, no es nuestro problema. Claro que el mundo no acepta a Jesucristo, está haciendo las cosas todas chuecas y al revés. El mundo, Dios no está chueco, Dios es derecho, Dios es fiel, Dios es firme y Dios no ha cambiado. El mundo es el que se está torciendo, pero tú y yo tenemos que mantenernos firmes y fieles a nuestro Señor. No hay vergüenza en ello. El mundo es el que se tiene que avergonzar. Y tú y yo tenemos que compartir la palabra de nuestro Señor con toda libertad. La autoridad se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. La autoridad, como dice esta escritura, en el libro de Mateo 28, en el versículo 18. Bueno, vamos a leer desde el 16, Mateo 28, 16. Dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le ha sido dada a nuestro Señor en el cielo y en la tierra. Y la consecuencia de esa potestad la leemos en el versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No solo es motivo de orgullo hablar y testificar de nuestro Señor, sino que Dios nos ha dado la potestad para hacer esa labor. El mundo dice que este mes, o ya no sé cómo está el asunto, pero el mes del orgullo, ¿qué? LGBT. Ellos sienten orgullosos de esa situación, pero tendrían que sentirse avergonzados de esa situación, porque se torcieron ellos. O sea, son una hoja que alguien arrugó y su mente está entenebrecida y no entienden las cosas. Pero en lugar de sentirse avergonzados, presumen que están retorcidos. Está mal. Se tendría que presumir que se está completo, no que se está retorcido. Nuestro orgullo es pertenecer a la familia de nuestro Señor Jesucristo y dar testimonio de Él, no avergonzarnos de nuestro Padre. Que el mundo se avergüence de haberle dado la espalda a Dios. Dios nos ha dado toda potestad. Jesucristo la tiene y nos las ha encomendado. No sé si lees, pero se entiende como consecuencia. El versículo 19 dice: por tanto, ese por tanto es la consecuencia de que Jesucristo tiene la potestad en el cielo y en la tierra, es que nosotros vamos y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas que nuestro Señor nos ha enseñado a nosotros. No aprender lo que el mundo está retorcido, sino enseñarle al mundo lo que es correcto. La vergüenza es un comportamiento de autorregulación para evitar el rechazo. Los que estudian este sentimiento lo explican así. Dice: uno mismo se autorregula en su comportamiento para evitar el rechazo. Esa es la vergüenza. ¿Te ha pasado que cierras tu boca y no compartes el evangelio? Tú solito te autocensuras, tú solito te autorregulas para no ser rechazado. Hermano, no necesitamos que nos acepte el mundo. Quien nos aceptó fue Jesucristo. De quien somos es de Jesucristo. Y si el mundo no nos acepta, ese es problema del mundo. Porque de quien somos es de Jesucristo. De Él somos hijos. Él es nuestro Padre. Y esa paternidad habrá que presumirla. Habrá que a gran voz darle gloria a Dios por el milagro que ha hecho en nuestras vidas. Y le vamos a decir al mundo: ya no tengo esa lepra, ese pecado, Jesucristo me lo limpió. No solo eso, sino que me mostró una forma excelente de vivir la vida y ahora vivo en salvación. Y el mundo no lo va a entender y tú se lo vas a explicar. Porque toda potestad le es dada a nuestro Señor Jesucristo y por tanto tendremos que ir y hacer discípulos enseñándole las cosas que nuestro Señor nos ha enseñado a nosotros. Hermanos, no lo entendamos al revés. No te autocensures, no te autorregules. Nosotros tenemos la libertad porque Jesucristo tiene esa autoridad y ese poder. Es el poder de Dios lo que tenemos que mostrarle al mundo. Es su amor. Es el rescatar del pecado a la gente. Nadie puede rescatar del pecado, sino solamente Jesucristo en el milagro ahí en la cruz, cuando derrama su sangre y nos limpia de pecado. De ese milagro tenemos que hablar. Y ese milagro no es vergonzoso. Ese milagro es glorioso. Es glorioso. ¿Te das cuenta de la estrategia
del diablo, la estrategia del mundo de censurarnos y de regularnos. No lo permitas. Hermano, despierta, lucha, levántate, santifícate, créele a Dios. Lleva el evangelio, enséñale a las personas la forma correcta en la que se ha de relacionar con Dios. Porque la gente dice, yo estoy bien con Dios, todas las mañanas hago un rezo, o todas las mañanas me persino, o todas las mañanas salgo, piensan que están bien con Dios, pero es que nadie les ha enseñado. Pero es que somos tú y yo encomendados por Jesucristo mismo, por la autoridad que Él tiene, a enseñarle a la gente a relacionarse con Dios de la manera correcta. Estaba allí en el trabajo, pues todos son profesores. Y como profesores, pues de algún modo se siente uno intelectual, ¿no? Entonces estaba una maestra en una sala de maestros y dice una de ellas, ay, qué calor hace. Estaría bueno, parece que estamos en Acapulco. Y le digo, pues sí, Acapulco, pero sin playa, entonces no vale, ¿no? Y entonces de ahí empezó una plática, ay, sí, la playa, qué bonita, los atardeceres y no sé qué. Y Dios había estado tratando conmigo y Dios me decía, comparte el evangelio allí en la sala de maestros. Y yo decía, Señor. Y al día siguiente, comparte del evangelio en la sala de maestros. Y yo decía, Dios, ¿cómo va a ser eso? Pues aquí todo el mundo habla de ciencia y de filosofía y entonces, cuando esta maestra empieza a decir que el atardecer, que qué bonito, le digo, sí, ¿verdad? Digo, ¿qué crees? Que yo conozco de alguien que cuando empezó a mirar las maravillas del mundo, se dio cuenta de la existencia de Dios. Ay, ¿a poco? Sí. ¿Quién? Pues se llama David y escribió ahí en la Biblia. Y es que en la Biblia trae un buen de cosas y de ahí que me empiezo a soltar del evangelio. Entonces se acerca otra maestra y dice, ay, ahora, ¿por qué tan románticos? Y le digo, no, más bien estamos entendiendo que Dios se manifiesta en su creación. Ay, ¿a poco crees en Dios? Sí, pero, pero pues si eres amigo de los que enseñan matemáticas, ¿por qué? ¿Cómo está ahí el asunto? Y le digo, pues no lo sé qué tenga que ver uno con otro, pero he experimentado a Dios. Y total, Dios me sigue llamando a lo mismo porque yo no quedé satisfecho, yo quiero compartirlo más. Pero ya empecé ahí y le di gracias a Dios porque dije, ay, Señor, gracias porque se me hacía muy difícil. ¿Y sabes qué me estaba pasando? Esta autocensura. Porque ahí puede llegar cualquiera y hablar de política. Y luego en la tele salen los estos de los LGTB y todo mundo a favor. Ay, sí, qué bueno que se manifiesten y que hagan y que lo otro. Y por ahí alguna maestra dijo, no falta el profesor retrógrada que empieza a decir cosas no sé qué, ¿no? Y entonces me picaba y me ardía el espíritu y decía, yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar callado. Entonces este mensaje, usted disculpe, pero es un jalón de orejas que Dios me dio a mí y se lo estoy pasando a usted. Dios me ha hablado a mí primero antes de yo venir a compartir este mensaje. Dios trató con mi vida y mi corazón. Entonces quiero hacerlo así, hermanos. Lo estoy viviendo, pues. El diablo está usando la autocensura en mi persona para yo no compartir el evangelio, pero después de estar preparando el mensaje y Dios estuvo tratando conmigo al respecto, quiero vivir para Dios y quiero darle a Dios toda la honra y toda la gloria. Y si la gente se va a burlar de mí, ese va a ser el problema de las personas. Ellos van a tener que entregarle cuentas a Dios un día y yo tengo que también entregarle cuentas a Dios un día y yo no quiero callarme. Yo quiero levantar la bandera de Jesucristo en ese lugar y quiero que la gente sepa que hay un Dios que está interesado en enderezar nuestras vidas. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan, por favor, capítulo 12. Juan 12:42. Juan 12:42 dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, es decir, en Jesucristo. Pero a causa de los fariseos
no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Totalmente familiar para mí. No sé si para usted, pero para mí esto es lo que estaba sucediendo. Quiero leer esa misma escritura en TLA. ¿La puede poner, hermana, por favor? Juan 12, 42 y 43. Ya está. Todavía no. Ahí está. Dice, sin embargo, muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie, porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. No nos puede pasar eso a ti y a mi hermano. No podemos quedar bien con la gente y no darle gloria a Dios. Mejor que la gente nos tache de lo que quiera, de retrógrada, de inculto, de lo que sea. Pero tenemos que quedar bien con nuestro Señor. Tenemos que darle gloria a Dios. Tenemos que presumir a nuestro Padre. Tenemos que hablar del poder de nuestro Salvador y de cómo nos adoptó y de cómo nos perdonó y de cómo nos ha hecho sus hijos. Tenemos que hablar de esa paternidad que nuestro Señor nos ha dado y que nos ha rescatado. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice la escritura, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Es decir, las armas que nuestro Señor nos ha dado son espirituales y pueden derribar fortalezas. Aleluya. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos del lado ganador, estamos del lado verdadero, estamos del lado de lo real. Cuando la gente empiece a neciar respecto de por qué defiende el pecado y otras ideas extrañas, tú y yo tenemos la verdad, dice ahí, derribando todas las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. En la medida en que tú y yo hablemos de Dios, no va a poder sostenerse ningún argumento razonable delante de ellos. Dios va a trabajar en sus corazones y los va a confrontar con la verdad. Y primero Dios que tenga misericordia de sus vidas para que se arrepientan ellos también y le entreguen su vida a Cristo. Así tenemos que actuar tú y yo, dándole gloria a nuestro Señor. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tiene que suceder. Todos los pensamientos que surjan en el que tú estés compartiendo el evangelio tienen que ser llevados a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:16. Si estuviéramos en la escuelita dominical, este sería el versículo a memorizar. ¿Ok? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio,
La vergüenza está en otro lado, pero no en el evangelio. Que se avergüence el mundo, pero no de compartir el evangelio. ¿Pero por qué? Porque es un poder de nuestro Señor. El evangelio es el poder de Dios que va a traer salvación a la gente, hermano. Nada puede salvar a las personas si no es Jesucristo, y Jesucristo por medio del evangelio, y el evangelio compartido pues por medio de nosotros, sus hijos, su iglesia. No me avergüenzo del evangelio, hermano. No te puedes avergonzar del evangelio. Avergüénzate del pecado, de ese pecado oculto que no has podido confesar delante de Dios. De eso sí, avergüénzate, pero no del evangelio. Habla abiertamente de él. La gente presume sus borracheras y sus pleitos y lo que le pasa abiertamente, sin ninguna vergüenza. Hubo una plática ahí en la sala de maestros y dije, ¿cómo lo puede hablar así? ¿Y por qué yo estoy deteniendo mi boca? Dice, y entonces mi papá se puso de borracho y chocó el carro y lo tuvimos que sacar de la cárcel y tuvimos que pagar la fianza. Y le dije, papá, ¿para qué estás de grosero? Ahora te quedas allí. Y, o sea, todo eso a mí me hubiera dado vergüenza hablar eso de mi papá. Pero lo hablaba con tanta libertad. Y lo hablaba con tanta naturalidad y los demás decían, ay, sí, tu papá, ay, qué buena onda, ay, qué feo, ay, que no sé qué. O sea, ay, además hablaba y es que mi papá tiene una novia y esa novia es como de mi edad y que no sé qué. O sea, hablando pura perversión, hablando pura porquería, hablando pura suciedad, hablando puro pecado, sin ninguna censura de nada. Y como el centro de plática y todo el mundo opinando, sí, qué bueno, sí, lo otro, hubieras hecho así, hubieras hecho así, como una plática edificante, ¿no? Pero ¿de qué edificante? ¿Y con cuánta libertad lo hacen? No hay vergüenza en el evangelio, hay vergüenza en el pecado. Y si el mundo está al revés, es por eso, porque el mundo está al revés. Pero tú y yo no somos del mundo, tú y yo somos hijos de Dios. Él nos ha adoptado, tenemos una mente diferente. Tenemos un estándar diferente, tenemos un comportamiento diferente. Tendríamos que darle gloria a Dios. Juan 17, versículo 14. Dice la escritura, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo sabe que el mundo tiende a aborrecer a lo que tiene que ver con Dios. Pero entonces, ¿por qué nos deja en el mundo? Dice allí el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que no nos contaminemos del mundo, pero que sigamos en el mundo. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios nos quiere en el mundo? Para compartir el evangelio. La razón por la cual tú y yo hemos sido salvados, hemos sido rescatados, es para compartir el evangelio. Es para establecer el reino de Dios en este mundo. Para eso te salvó Dios. No es para evitarte el infierno, es para establecer el reino de Dios en este mundo. No los quites del mundo, guárdalos del mal, pero déjalos en el mundo. El versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me sacrifico a mí mismo para que también ellos sean, yo me santifico, perdón, a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta cita es gloriosa.
Porque aquí nuestro Señor está orando. ¿Por quién está orando? Por nosotros, hermano. Es una oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo de hace 2000 años por ti, por mí. Desde aquel entonces Jesús ya sabía de tu existencia en el lugar y en el tiempo adecuado. Y desde entonces Jesucristo empezó a rogar por ti y por mí, porque íbamos a conocerlo a Él, por el dicho de los que habíamos de conocerle. ¿Y qué crees? Que esta oración sigue vigente y sigue rogando a nuestro Señor por los que todavía no le conocen, por los que le han de conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros, por medio de ti y por medio de mí. Dios está rogando, quiero volverlo a leer. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Tu palabra, hermano, tu palabra tiene que ser con ese poder del evangelio. Tu palabra va respaldada por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra es por la que han de salvarse otras muchas personas. Jesucristo está rogando por la gente a la que no le has testificado todavía. Jesucristo está preparando nuevos corazones. Jesucristo quiere establecer su reino en nuevas vidas. Lo está preparando, hermano. No calles, no calles. Habla el evangelio. Entiéndete, reconócete como hijo de Dios, reconócete como miembro de su iglesia, reconócete para que tú compartas el evangelio con toda libertad y no te avergüences del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Somos su iglesia, somos sus hijos, nos adoptó. Compórtate o comportémonos a la altura de hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y lo que los hermanos pasan a tocar una alabanza, yo quiero que tú estés meditando en lo que Dios te ha hablado. Tú podrás decir, es el regaño que Dios le dio al hermano Asael. O podrás decir,